lado más oscuro. Elizabeth Kubler-Ross. Tú no eres lo que haces. A veces en mi vida lo falso no era evidente, otras sí que lo era, y mucho. Por ejemplo, era habitual que la gente quisiera mostrarse amable cuando se ofrecían a llevarme a las conferencias y empujaban mi silla de ruedas hasta el estrado, pero después, una vez acabada la conferencia, solía tener bastantes problemas para volver a casa. Me di cuenta de que en esas situaciones las personas solo me estaban utilizando para hinchar sus egos, ya que, si realmente fuesen amables y no solo estuviesen asumiendo ese papel, también querrían asegurarse de que yo pudiera regresar sin problemas a mi hogar. La mayoría de nosotros desempeñamos muchos papeles a lo largo de la vida. Hemos aprendido a cambiar de papeles, pero pocas veces sabemos lo que hay detrás de ellos. Los papeles que asumimos de esposa, padre, jefe, buena persona, rebelde, etc., no son necesariamente malos, y pueden proporcionarnos pautas útiles que seguir en situaciones desconocidas. Nuestra tarea es descubrir lo que funciona para nosotros y lo que no. Es como quitar las capas de una cebolla, y lo mismo que pelar cebollas, es una tarea que puede producir lágrimas. Por ejemplo, tal vez sea doloroso admitir la negatividad que hay en nosotros y descubrir las maneras de exteriorizarla. Cada uno de nosotros contiene el potencial de ser cualquier cosa, desde un Gandhi a un Hitler. Bueno, realmente casi a nadie le gusta la idea de contener a un Hitler, no queremos ni oírlo. Pero todos tenemos un lado negativo, o un potencial para la negatividad. Negarlo es lo más peligroso que podemos hacer. Produce inquietud cuando algunos niegan por completo su lado potencialmente oscuro, insistiendo en que son incapaces de pensamientos o actos intensamente negativos. Es esencial admitir que tenemos la capacidad para la negatividad. Después de admitirlo, podemos trabajar en ello y liberarlo. Y a medida que aprendemos nuestras lecciones, con frecuencia arrancamos las capas de diversos papeles para encontrarnos con cosas que no nos agradan. Eso no significa que nuestra esencia, el ser que somos, sea malo. Significa que teníamos una fachada que no admitíamos. Si descubres que no eres una persona extremadamente agradable, es hora de cambiar esa imagen y ser quien eres, porque ser una persona extraordinariamente agradable durante todos los momentos de la vida es ser un farsante. Muchas veces el péndulo tiene que oscilar al lado totalmente opuesto y volverte gruñón, por ejemplo, antes de volver al punto central, donde descubres quién eres realmente, alguien que es bueno por compasión, en vez de alguien que da para recibir. Un reto aún mayor es abandonar los mecanismos de defensa que nos ayudaron a sobrevivir en la infancia, porque, una vez que estas herramientas dejan de ser necesarias, pueden volverse contra nosotros. Una mujer aprendió cuando era niña a aislarse de su padre alcohólico. Sabía que, cuando la situación resultaba agobiante, era preferible apartarse y marcharse de la habitación. Era la única alternativa al alcance de una niña de 6 años cuando su padre estaba ebrio y vociferaba, y la ayudó a sobrevivir en una infancia difícil. Pero ahora que ella misma es madre, esa retirada es perjudicial para sus hijos. Las herramientas que ya no funcionan deben abandonarse. Tenemos que agradecerle su ayuda y soltarlas. Y a veces las personas tienen que sufrir el duelo por esa parte de sí mismas que nunca será. Esta madre tuvo que sufrir el duelo por una infancia normal que nunca se le proporcionó. Algunas veces extraemos mucho de estos papeles, pero a menudo nos damos cuenta con madurez de que tienen un precio. En determinado momento el precio que hay que pagar es excesivo.
Muchas personas llegan a una mediana edad antes de advertir que han sido los eternos cuidadores y pacificadores en su familia. Cuando lo entienden, se dicen que ciertamente son buenas personas, pero esto alcanzó extremos desproporcionados en su familia. Sin ver lo que ocurría, asumieron la responsabilidad de asegurarse de que sus padres y hermanos fueran siempre felices, resolvían todas las disputas, prestaban dinero a todos, los ayudaban a conseguir empleo. En un momento dado, puedes darte cuenta de que el pesado papel asumido no eres tú y lo dejas. Sigues siendo una buena persona, pero ya no te sientes obligado a hacer felices a todos. La realidad del mundo es que algunas relaciones no funcionan, es natural que haya desacuerdos y desilusiones. Si asumes la responsabilidad de arreglar todos los problemas, pagarás un elevado precio porque es una tarea imposible. ¿Cómo reaccionarías ante el nuevo tú? Comprenderías que el papel era una faena rutinaria. Es estupendo ahora no sentirme responsable por la felicidad de todos. Comprenderías que engañabas a los demás, estaba manipulando a todo el mundo, mostrándome amable para lograr gustarles más a todos. Comprenderías que eres digno de ser amado tal como eres auténticamente. Comprenderías que tus acciones eran consecuencia del miedo, miedo a no ser bueno, miedo a no ir al cielo, miedo al rechazo. Comprenderías que te servías de tu papel para ganar trofeos. Siempre quise ser una persona a la que todo el mundo ama y admira, pero solo soy humano como todos los demás. Comprenderías que no es grave que los demás tengan problemas, que forman parte de su senda para descubrir quiénes son realmente. Comprenderías que haces que los demás sean débiles para sentirte más fuerte. Comprenderías que te concentras en lo que hay de imperfecto en ellos para evitar tus propios problemas. La mayoría de nosotros no ha cometido actos criminales, pero sí tenemos que trabajar en las zonas oscuras de nuestra personalidad. El blanco y el negro son fáciles de distinguir. Son las partes grises las que solemos ocultar y negar, el buen muchacho, la víctima y el mártir. Estas son las zonas grises de la sombra de nuestro ser. No podemos trabajar en la negatividad profunda si somos incapaces de admitir la existencia de nuestro lado negativo. Si reconocemos todos nuestros sentimientos, podemos convertirnos en nuestro yo íntegro. Tal vez te duelas por la pérdida de estos papeles, pero sabrás que estarás mucho mejor porque eres más genuinamente tú. El ser que eres es eterno, nunca ha cambiado y nunca cambiará. El ser que somos es mucho más que nuestras circunstancias, grandes o pequeñas, aunque tendemos a definirnos por nuestras circunstancias. Si es un gran día, si el tiempo es bueno, si la bolsa sube, si el coche está limpio y brillante, si los niños obtienen buenas calificaciones, si la cena sale bien, nos sentimos grandes. Si no es así, nuestra sensación es que no valemos nada. Nos movemos con la marea de los acontecimientos, algunos controlables, otros no. Pero el ser que somos es mucho más inmutable que todo eso. No se define por este mundo o por nuestros papeles. Todos ellos son ilusiones, mitos que no nos sirven para nada. Por debajo de nuestras circunstancias, de todas nuestras situaciones, hay una gran persona. Descubrimos nuestra verdadera identidad y grandeza cuando abandonamos todos los espejismos de identidad para descubrir nuestra verdadera naturaleza. A menudo miramos a los demás para definirnos a nosotros. Si los demás están de mal humor, nos abatimos. Si los demás creen que estamos en un error, nos volvemos defensivos. Pero el ser que somos está más allá del ataque y la defensa. Somos íntegros,
completos y valiosos tal como somos, seamos ricos o pobres, viejos o jóvenes, con una medalla de oro olímpica o en el inicio o final de una relación. Ya sea al principio o al final de la vida, en la cima de la fama o en la profundidad de la aflicción, siempre somos las personas detrás de nuestras circunstancias. Eres lo que eres, no tu enfermedad, no lo que haces. La vida concierne al ser, no al hacer. Le pregunté a una mujer que se estaba muriendo, ¿quién eres ahora? Y ella contestó, en todos los papeles que desempeñé en la vida me sentía completamente ordinaria, como si hubiera vivido una vida que muchas otras personas podrían haber vivido. ¿Qué hacía que mi vida fuese diferente de la de cualquiera? Lo que comprendí gracias a mi enfermedad fue muy revelador para mí. La verdad es que soy una persona única. Nadie más ha visto o experimentado nunca el mundo exactamente como lo he hecho yo. Y nadie más podrá jamás hacerlo. Desde el principio hasta el final de los tiempos, nunca habrá otra yo. Esto es tan cierto para ti como lo era para ella. Nadie ha experimentado nunca el mundo exactamente de la manera en que lo has hecho tú, con tu historia particular y los acontecimientos que te ocurrieron a ti. El ser que eres es único más allá de toda comprensión. Pero, hasta que descubrimos quiénes somos realmente, no podemos empezar a celebrar nuestra condición de seres únicos. Muchas personas sufren serios trastornos anímicos al darse cuenta de que no saben quiénes son. Tratar de llegar al conocimiento de sí mismo por primera vez es una tarea que infunde temor. Comprenden que no saben reaccionar ante sí mismos como lo que son, sino como lo que creen que deberían ser. Cuando una persona se ve afectada por una enfermedad terminal, es probable que por primera vez pueda explicarse quién es. La pregunta, ¿quién se está muriendo?, suele conducir a la respuesta de que hay una parte de nosotros que no muere, sino que continúa y siempre ha existido. Cuando llega el día en que enfermamos y ya no podemos ser el banquero, el viajero, el médico o el entrenador, tenemos que hacernos una pregunta importante. Si no soy nada de eso, entonces ¿quién soy? Si ya no eres el tipo agradable en la oficina, el tío egoísta, el vecino servicial, ¿quién eres? Para conocernos y ser auténticos con nosotros mismos, para descubrir lo que queremos hacer y lo que no, necesitamos comprometernos con nuestras propias experiencias. Todo lo que hacemos debemos hacerlo porque nos produce alegría y paz, desde el empleo que tenemos hasta la ropa que usamos. Si hacemos algo para aparentar respetabilidad a los ojos de los demás, no estamos viendo el valor que hay en nosotros. Es sorprendente hasta qué punto vivimos mucho más por lo que deberíamos hacer que por lo que queremos hacer. De vez en cuando, cede ante un impulso que habitualmente reprimirías, intenta hacer algo excepcional o nuevo. Tal vez aprendas algo sobre quién eres. O pregúntate qué harías si nadie estuviese mirando. Si pudieses hacer algo que desearas sin tener consecuencias, ¿qué sería? Tu respuesta a esa pregunta revela mucho sobre quién eres, o al menos sobre lo que te lo impide. Esa respuesta puede indicarte una creencia negativa sobre ti mismo o una lección en la que debes trabajar para descubrir tu esencia. En vacaciones siempre corría de un lado a otro. Me levantaba muy temprano por la mañana para ver y hacer tantas cosas como me fuera posible durante el día, para luego volver tarde a mi hotel, exhausta.
Cuando comprendí que nunca había disfrutado durante mis vacaciones, que siempre habían sido agotadoras, me pregunté qué haría si nadie estuviese mirando. La respuesta fue que dormiría hasta tarde, iría a unos cuantos lugares tranquilamente y me sentaría en la terraza o en la playa durante al menos 1 hora al día para leer un buen libro o simplemente para no hacer nada. El papel de vacacionista entusiasta que quiere verlo absolutamente todo, no era yo. Lo hacía porque creía que así debía ser, pero era mucho más feliz cuando me daba cuenta de que me había divertido y aprendido a la vez, cuando hacía una buena mezcla de turismo y relajación. ¿Qué harías si tus padres, la sociedad, el jefe, el maestro, no estuvieran cerca? ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Quién está debajo de todo eso? Ese es tu verdadero ser. A los 60 años, Chem, padre de 3 hijas, tuvo un ataque cardíaco. Había sido un buen padre de sus hijas, ahora mayores, a quienes había criado él solo. Después del ataque empezó a examinar su vida. Me di cuenta de que no eran solo mis arterias las que se habían endurecido, explicaba. Yo mismo me había endurecido. Todo había empezado años atrás, cuando murió mi esposa. Necesitaba ser fuerte. Quería que las niñas también crecieran fuertes. De modo que fui exigente con ellas. Ahora la tarea ha concluido. Tengo 60 años, mi vida pronto acabará. No quiero seguir siendo duro. Quiero que mis hijas sepan que tienen un padre que las ama mucho. En su habitación de hospital les dijo a sus hijas que las amaba. Ellas siempre lo habían sabido, pero esta confesión hizo que brotaran lágrimas en los ojos de todos. Él ya no consideraba necesario continuar siendo el padre que debería ser y que tal vez tuvo que ser en aquellos tiempos. Ahora podía ser la persona que era en su interior. No todos somos genios como Einstein o grandes atletas como Michael Jordan, pero si eliminamos el sobrante con el cincel, lograremos ser brillantes en un aspecto u otro, de acuerdo con nuestros propios talentos. El ser que eres es el amor más puro, la clase de perfección más grandiosa. Estás aquí para sanarte y recordar el ser que siempre has sido. Es la luz que te guía en la oscuridad. El intento de descubrir el ser que eres te conduce al trabajo que necesitas realizar, las lecciones que necesitas aprender. Cuando nuestro ser interior y exterior son uno, ya no necesitamos ocultarnos o protegernos. Vemos el ser que somos como algo que está más allá de nuestras circunstancias. Nuestras lecciones en la vida suponen trabajar con nuestra pequeñez, deshacernos de nuestra negatividad y encontrar lo mejor en nosotros y en los demás. Estas lecciones son las tormentas de la vida y nos convierten en lo que somos. Estamos aquí para sanarnos unos a otros y a nosotros mismos. No una sanación como en la recuperación física, sino una sanación mucho más profunda, la sanación de nuestros espíritus, de nuestras almas.